Queridos hermanos, siguiendo con nuestro estudio sobre el trasfondo histórico y religioso del Nuevo Testamento, hoy veremos cómo eran las condiciones políticas, sociales, religiosas en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo eran las condiciones políticas, sociales y religiosas en la época de Cristo? Desde el cautiverio babilónico, ¿cierto?, del 597 al 538 a.C., hasta la aparición de Juan el Bautista, la religión hebrea fue evolucionando y llegó a ser lo que hoy se llama judaísmo. Con respecto a la religión hebrea o judía, debemos preguntarnos, ¿dónde y por qué aparecen las sinagogas? Bien, la sinagoga, debido a la destrucción del templo por los babilonios, los sacerdotes tuvieron que cesar sus sacrificios y sus ceremonias. Fue entonces cuando surgió la sinagoga, que es la asamblea o reunión, centro de local, en este caso de estudio y de adoración. Además, también, cierto, la ley y las tradiciones orales servían para guiar y dirigir al pueblo. En la época de la restauración, 530 al 44 a.C., no tuvieron rey y su vida giró alrededor de la ley y el sacerdocio y el templo. Los sacerdotes gobernaban el pueblo y se estudiaban intensamente las escrituras, y así fue como los judíos se convirtieron en el pueblo del libro. Este cuerpo o código recibe el nombre de Mishnah, ley oral o tradición de los ancianos. Sus reglas llegaron a ser tan obligatorias como la ley misma, ¿cierto?, aunque a menudo no reflejaba las intenciones divinas. Veamos un poco de cada grupo. Encontraremos, ¿cierto?, las sectas, los partidos del judaísmo. Al igual que otros pueblos, los judíos tendían a formar grupos religiosos y partidos políticos. Los grupos más importantes eran los siguientes. Tenemos los fariseos, los saduceos, los esenios y también los celotes. Continuamos. Los fariseos parece que recibieron este nombre como un apodo del sarcástico derivado del vocablo hebreo perusim, que significa separado. Formaban la secta más grande y de mayor influencia en la época del Nuevo Testamento, y también basaban sus doctrinas en todos los libros del Antiguo Testamento. Creían que la experiencia del espíritu, buenos y malos, y la inmortalidad del alma y la resurrección corporal. Estas eran sus creencias. También encontramos, ¿cierto?, los saduceos. Según la tradición, los saduceos tomaron su nombre de Sadoc, sumo sacerdote, durante la época de Salomón y David. Eran menos numerosos que los fariseos, pero ejercían el poder político bajo el gobierno de la dinastía de Herodes. Eran en su mayor parte los aristócratas de Jerusalén y los terratenientes acaudalados. En cuanto a su doctrina, solo aceptaban los 5 libros de Moisés y rechazaban toda la ley oral en la que se apoyaban los fariseos. Continuamos. También tenemos los esenios. Aunque la doctrina de los esenios no se distinguía mucho de los fariseos, su manera de vivir era muy diferente. Formaban comunidades aisladas de las sociedades y se sometían a la estricta disciplina del tipo monástico. Llevaban una vida ascética, muchos se abstenían del matrimonio y tenían sus propiedades en común, y dedicaban gran parte de su tiempo al estudio y a la interpretación de las escrituras. También nos encontramos con los celotes. Estos constituían un grupo de políticos más que una secta religiosa. Querían librar a Palestina por las armas. Este partido revolucionario persuadió finalmente a los judíos a sublevarse contra los romanos, lo cual tuvo como consecuencia final la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Simón, uno de los discípulos de Jesús, pertenecía a este partido. Pero también tenemos, cierto, la esperanza mesiánica. Todos estos grupos o movimientos eran motivados por la esperanza mesiánica. Los grandes profetas hebreos habían predicho que Dios inauguraría una edad dorada en la cual Israel disfrutaría de la paz, prosperidad y dominio sobre la tierra. Se levantaría un gran rey, el hijo de David, cuya misión sería darles la victoria y llevarlos a la gloria. Esta profecía
y la dura opresión romana alimentaba entre los judíos la esperanza en el Mesías, al que le llamaba la consolación de Israel, o también la redención, y esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 25, capítulo 38, y en el capítulo 3, verso 15. Conclusión. En esta jornada, ¿cierto?, hemos visto los grupos religiosos y sociales en los tiempos de Cristo, que debido a la esperanza mesiánica podemos concluir lo siguiente. Había una viva expectativa por la venida de un profeta como Moisés y del profeta Elías. Algunos judíos pensaban que Dios intervendría para poner término al mundo, y otros soñaban con un Mesías sobrenatural que vendría en juicio para limpiar la tierra y reinar sobre ella. La mayor de todas las esperanzas era de que el Mesías venciera a los romanos y estableciera un reino político, haciendo a Jerusalén la capital del mundo. Jesús vino a un pueblo que esperaba un Mesías, pero en el cual nadie soñaba con que éste fuera a establecer un reino espiritual por la vía de la cruz. Los líderes religiosos trataban de apagar el entusiasmo creado por la esperanza mesiánica, los saduceos, porque querían mantener la situación tal cual como estaba y no provocar a los romanos. Los fariseos, porque creían que solo a través de la conformación total a la ley divina vendría el reino mesiánico. Y en nuestra aplicación podemos entender mucho de los trasfondos históricos del Nuevo Testamento, pero también podemos traerla a nuestros tiempos. No solo para aprender, sino que también para ponerla en práctica. De los fariseos, podemos, ¿se acuerdan que salía su significado de perusim, que significaba separado? Nos muestra que aunque errados, eran celosos de guardar y hacer la ley. Eso nos debe desafiar a cada uno de nosotros a guardar y vivir la palabra de Dios. A los saduceos podemos entender que solo aceptaban los 5 libros de Moisés y rechazaban la ley oral, en que se apoyaban los fariseos. Es primordial, amados, aceptar y vivir toda la palabra de Dios, no escoger solo lo que a nosotros nos convenga, sino toda la Escritura. De los esenios, eran aislados de la sociedad y se sometían a una estricta disciplina y su vida ascética. Para nosotros, cuanto de ellos podíamos tomar varios ejemplos, sobre todo todo el tiempo que dedicaban en su gran tiempo al estudio y a la interpretación de la Escritura, pero no aislarlos y aislarnos nosotros en este caso para ser sal y luz de este mundo. Y también, cierto, por último, los celotes. Estos constituían un grupo político más que una secta religiosa. No debemos ser como ellos, porque nuestra puerta a la eternidad tiene otro principio, y es de esta forma. Nuestra esperanza es Cristo el Señor. De Él debemos buscar las Escrituras, y es a Él a quien debemos mostrar cuidado con ser como los líderes, amados hermanos religiosos, que trataban de apagar el entusiasmo creado por la esperanza mesiánica. Dios les bendiga.